Imaginemos la escena por un segundo. Vas conduciendo, el viaje transcurre con total normalidad, la radio suena de fondo y de repente el motor empieza a dar tirones. Funciona de forma inestable, notas una pérdida de potencia brutal y para rematar se ilumina esa temida luz amarilla en el panel, la luz de avería del motor. Vamos, el inicio de una auténtica pesadilla mecánica. Al conectar el escáner, la pantalla arroja un mensaje bastante enigmático, el código P2680E. Bueno, pues ¿qué significa exactamente todo esto y por qué está montando tanto caos bajo el capó? Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a desgranar este misterio paso a paso para entender exactamente qué está pasando ahí dentro. Para que no nos perdamos en detalles técnicos, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. 1. El misterio del código P268E. 2. Los síntomas clásicos del motor. 3. La verdadera raíz del problema. 4. El diagnóstico y los errores más comunes. 5. La gravedad y los riesgos reales de ignorarlo. Y 6. Cómo hacer una reparación del inyector realmente efectiva. Empezamos por el principio, el punto número 1. El misterio detrás del código P268E y por qué es un fallo tan peculiar. A ver, lo primero que tenemos que tener clarísimo es que este código no es el típico error genérico que te deja rascándote la cabeza sin saber por dónde empezar. Que va, es increíblemente preciso. Es como si el sistema apuntara con un láser a un componente muy específico que está fallando. Y ese número clave es el 3. Básicamente, el código aísla el problema por completo en un solo lugar. El inyector del cilindro número 3. Nos está diciendo a gritos que la información de ese inyector específico es incompatible. La centralita del motor lo está vigilando todo y ha detectado que los datos de ese cilindro 3 sencillamente no cuadran con el resto. Es una anomalía súper localizada. Pasamos al segundo punto, los síntomas clásicos. Vamos a ver cómo se traduce esto en la carretera. Vale, ya tenemos a nuestro sospechoso principal, el cilindro 3. ¿Pero qué se siente realmente al volante cuando salta este código? Pues es un poco como un efecto dominó. Vas a notar un funcionamiento brusco, esos típicos tirones molestos, y te va a costar la misma vida arrancar el vehículo. También hay una pérdida de potencia que es súper evidente, la luz de avería del motor se queda clavada, el consumo de combustible se dispara sin sentido y, en el peor de los casos, el motor se puede parar en seco en plena marcha. Todo esto pasa por una razón muy simple, y es que el cilindro 3 no está recibiendo la dosis exacta de combustible que necesita para ir fino. Y claro, si un solo cilindro se desequilibra, el motor entero se resiente. Y esto nos lleva directamente al punto 3, la verdadera raíz del problema. Aquí es donde tenemos que cambiar un poco el chip. Vamos a dejar de lado la idea de que cualquier fallo del motor significa que hay un trozo de metal roto y vamos a fijarnos en el cerebro electrónico del vehículo. Porque aquí, amigos, está el verdadero culpable. Se trata del código EIA, el ajuste final de línea del inyector. Esto no es una pieza que puedas tocar, son puros datos de programación. Pensad en ello como una especie de apretón de manos secreto o un idioma propio entre la centralita y el inyector. Es la información exacta que le dice a la centralita cómo, cuándo y cuánto combustible inyectar, al milímetro. Sin ese ajuste, el inyector está trabajando totalmente a ciegas. O sea que el quid de la cuestión es que estamos ante una simple ruptura de comunicación. Si la centralita detecta que los datos no coinciden, cortan por lo sano y dejan de hablarse. ¿Y por qué pasa esto? Pues muchísimas veces es porque alguien ha hecho una reparación, ha cambiado un inyector y se ha olvidado de hacer el paso final, meter el dichoso código EIA en el sistema. Así de simple. Sin él no hay cooperación que valga. Vamos con el punto 4, el diagnóstico y esos errores comunes en los que casi todo el mundo cae. Llegados a este punto, entramos en la investigación pura y dura. Y cuidado, porque es facilísimo caer en trampas. El primer instinto humano suele ser, falla el inyector 3, pues compro un inyector nuevo, lo cambio y a correr. Se gastan un dineral en la pieza, la montan y sorpresa, el código P268E sigue ahí riéndose en la pantalla. ¿Cuál es la realidad? Que en el fondo es un fallo de programación. Lo que el sistema te está pidiendo a gritos es que introduzcas el código IEI correcto en la centralita. A veces, os lo prometo, el problema viene de un simple error tipográfico al teclear el código. Literalmente. De hecho, para reforzar esto, hay un consejo de oro que sale directamente de los talleres más experimentados. Hay que asegurarse siempre de meter el código con una herramienta de diagnóstico que sea la correcta y que esté actualizada. Usar un equipo genérico de mala calidad o desactualizado te puede meter de lleno en un callejón sin salida. La tecnología que usamos para diagnosticar tiene que estar al mismo nivel que la tecnología del propio coche, si no, estamos perdidos. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de abordar esto? Lógica pura y dura, paso a paso. Primero, escanear la centralita para ver si el código está ahí o si se ha borrado. Segundo, antes de sacar la tarjeta de crédito para comprar recambios, hay que mirar físicamente los cables y los conectores. Un cable pelado o un conector flojo te pueden fastidiar la señal en un segundo. Y tercero, si físicamente todo está en orden, toca reprogramar el código IEA siguiendo los pasos del fabricante al pie de la letra. Siempre hay que descartar lo más sencillo antes de cambiar piezas caras.
Punto número 5. Hablemos de la gravedad del asunto y de los riesgos reales. Ojo aquí, porque si decidimos mirar para otro lado y seguir conduciendo con la lucecita encendida, la broma sale muy cara. Forzar al motor a trabajar totalmente desincronizado es buscarse un problema mayúsculo. Empezamos con fallos de encendido que se notan al instante. Luego, el propio inyector se puede dañar por dentro. Pero lo verdaderamente grave es que al meter combustible de más y no quemarlo bien, ese combustible literalmente lava el aceite de las paredes del cilindro, destrozando el pistón número 3. Y por si fuera poco, todo ese combustible crudo acaba en el escape, friendo por completo el catalizador. El resultado final es que te vas a quedar tirado en la cuneta con una factura de reparación de las que quitan el hipo. Así que con un pistón en las últimas y un catalizador fundido encima de la mesa, la pregunta se responde sola. ¿De verdad merece la pena ignorarlo? Obviamente, bajo ninguna circunstancia. Llegamos al sexto y último punto: la reparación efectiva del inyector. Venga, vamos a cerrar el caso y a quitar ese código de la pantalla para siempre. Este es el protocolo que no falla. Paso 1. Asegurarse de que el equipo de diagnóstico está actualizado para que pueda hablar perfectamente con la centralita. Paso 2. Meter el código EIA con una precisión absoluta, sin equivocarse en ni un solo número o letra. Y atención a esto, solo si, después de reprogramar y de revisar todos los cables, las pruebas eléctricas nos confirman que el inyector está frito por dentro, entonces y solo entonces pasamos al paso 3. Reemplazar físicamente la pieza. Seguir el manual del fabricante es la única forma de garantizar que esto no vuelva a pasar. La gran conclusión que sacamos de todo este recorrido es que, hoy por hoy, una buena programación es literalmente la garantía de que el combustible se va a inyectar correctamente y de que el motor va a ser fiable. En la mecánica actual, el software y unas buenas líneas de código son tan o incluso más importantes que tener un buen juego de llaves inglesas en el taller. Y así cerramos el misterio. Creo que ha quedado más que demostrado que estamos en una era donde la mecánica es un mundo profundamente digital. Así que dejamos esta reflexión en el aire. La próxima vez que un motor pierda fuerza y salte un error, ¿qué será lo primero que se deba agarrar? ¿Una llave inglesa o un escáner de software de última generación? Convertirse en un buen detective de diagnóstico es, sin duda, la clave para hacer reparaciones inteligentes. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.